Hola, 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 ¿qué tal amigos de YouTube? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que se encuentren de la mejor manera. Y pues bueno, en este video vamos a hablar sobre edición de audio para creadores de contenido, cómo editar, cómo ecualizar, qué es un ecualizador, edición básica, edición súper básica para personas que van a crear contenido. Ya en anteriores videos vimos sobre sistemas de microfoneo, cómo microfonearte bien, cómo hacer una correcta, eh, cómo hacer un correcto sonido en base a tus necesidades. Pero bueno, en este video justamente vamos a abordar eso. Vamos a seguir abordando esto, pero ya desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de home studio, desde el punto de vista de cómo aislarte, desde el punto de vista de cómo insonorizarte, ¿no? Que este es el objetivo principal a la hora de crear contenido, ¿sí? El objetivo principal, sí, es tal vez crear contenido, es tal vez generar una expectativa, ¿sí? Con tu miniatura, con tus contenidos, con tus videos, con tu punto de influencia, como ya lo habíamos comentado, pero también el punto que hay que cuidar es la edición de audio y también es el tratamiento de ese audio, ¿sí? Cómo ese audio va a salir, ¿sí? Cuando nosotros grabamos, a veces nuestro audio sale muy saturado, muy distorsionado, ¿sí? Y no nos damos cuenta ya hasta que sale la grabación, ¿sí? Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta de cómo va a salir nuestro sonido? Nos vamos a dar cuenta a través de la grabación, a través también de cómo nosotros nos escuchamos. Es decir, si mi voz se escucha como muy opaca, muy sin brillos, con la ganancia al cero, casi casi así, vamos a hacer el ejemplo así, más o menos, eh, así con esta ganancia. Si mi voz se escucha así y se escucha muy retirada, pues obviamente eso va a ser una diferencia, ¿sí? Y eso la gente que nos está siguiendo, la gente que nos está apoyando, pues lo va a notar, va a decir, ay, esto se escucha muy bajito y va a ser muy incómodo, ¿sí? Pero también va a ser muy incómodo que nuestro audio se escuche demasiado fuerte, ¿sí? O sea, si tenemos un sonido muy fuerte, que casi casi le estamos reventando el tímpano a nuestro espectador, pues sí, esto va a ser perjudicial porque, pues obviamente la gente quiere un sonido fuerte, pero quiere un sonido que se escuche claro, ¿sí? O sea, no quiere un sonido que se escuche fuerte, pero a la vez muy distorsionado, ¿sí? Obviamente, cuando vayas iniciando a grabar tus primeros videos, tus primeros lives, tus primeros contenidos, va a ser así. O sea, el sonido va a viajar a través de un flujo de trabajo, y ese flujo de trabajo va a ser importante respetarlo. ¿Y cuál va a ser ese flujo de trabajo? El flujo de trabajo por el cual va a viajar el audio va a ser el emisor y el receptor. En este caso, ¿cuál es mi fuente de emisión? Ustedes dirán, la fuente de emisión de audio es el micrófono, pero no. En este caso, mi fuente de emisión es la voz, mi voz humana, ¿sí? Yo, humano, ¿sí? Porque yo estoy emitiendo sonido, ¿sí? O sea, mi voz es la encargada de emitir el sonido y el receptor, en este caso, sería el micrófono, pero el micrófono va conectado a una cadena. En este caso, la cadena que va conectada al micrófono va a ser el OBS o el sistema de grabación que tengamos, ¿sí? Y ese receptor puede que tenga o no tenga filtros, ¿sí? Filtros de sonido. ¿Qué significa filtros de sonido? Bueno, voy a explicarlo de una manera no tan técnica, de una manera más o menos comprensible. Los filtros de sonido, hagan de cuenta que nosotros tenemos una tubería, una serie de tuberías en casa por donde pasa el agua. Y esas tuberías por donde pasa el agua,
van conectadas directamente a lo que es, bueno, esto es normalmente a la cisterna, que es donde se recibe el agua de la calle, y la cisterna va conectada a través de otras tuberías hacia el tinaco. En este caso, esa es una cadena. Lo mismo pasa con el sonido. Nada más que la diferencia es que nosotros podemos decidir si el sonido tenerlo totalmente limpio o eh, filtrarlo con ciertas mejoras de sonido, mejoras de audio. Tal es el caso de ecualizadores, compresores, limitadores que nos permiten a nosotros filtrar, reducir la cantidad de sonido y sobre todo que el sonido se escuche de manera homogénea, que esté homogéneo, ¿sí? Que no haya variaciones en cuanto, por ejemplo, una voz, ¿sí? Si yo hablo fuerte, en este caso creo que yo estoy hablando ahorita fuerte, ustedes me van a escuchar bajo. ¿Por qué? Porque está pasando mi voz por un limitador. Le puse un limitador porque realmente sí hablo muy fuerte. Y a veces esos picos que yo hago en la voz, más la ganancia, porque a mí me gusta tener el micrófono al tope de ganancia, pues obviamente van a generar una cierta saturación. Entonces por eso pongo un limitador para que mi voz no genere saturación. Pero que más sin embargo para ustedes que están escuchando el contenido, se escuche bien y no escuche como que les estoy gritando, no escuchen como que les estoy gritando en el oído, ¿cierto? Para eso sirven los filtros de sonido. Al igual que un filtro de agua filtra todas las partículas basura, todos los bichos, todo lo que ustedes le pongan al agua, también los filtros de audio funcionan exactamente de la misma forma. Solamente que van a haber filtros, eh, digamos, filtros técnicos, tal es el caso como lo puede ser un ecualizador, o filtros de captación. En este caso, los compresores y limitadores son filtros que evitan ciertas frecuencias innecesarias, o ciertos picos más bien, ciertos picos innecesarios, no frecuencias. Lo dije mal. ¿Sí? Entonces, el compresor y el limitador lo que me ayudan es justamente a reducir ese pico de voz. Solamente que, como todo en exceso, es malo. Si nosotros ponemos mucho carbón activado, que es lo que llaman los filtros de agua, o de esa sustancia que filtra el agua, que le quita todos los sedimentos, que le quita las bacterias, esa agua ya no se puede consumir. Los filtros tienen que tener una cierta calidad y cierta cantidad de esa sustancia, ¿sí? Sería imposible para nosotros, la humanidad, consumir en exceso carbón activado, no. O sea, eso no se puede, ¿sí? No se puede hacer eso. Pero lo que sí se puede hacer es filtrar esa agua, no en exceso, para que la podamos consumir. Y al fin y al cabo sigue siendo agua limpia, ¿sí? Lo mismo pasa en el audio. Si yo pusiera este limitador en exceso, lo tuviera al tope, se escucharía horrible, ¿sí? Se escucharía tremendamente feo. E inclusive mi voz se escucharía como que sube y baja el volumen. Igual también el compresor. Se escucharía como si subiera o bajara el volumen. Entonces, estos son conceptos un poquito ya más complejos de audio, pero los estoy tocando para que más o menos entiendan lo que se le puede hacer al sonido, ya a un nivel avanzado. Y ya cuando tengas una cadena conectada desde el OBS, se le pueden poner diferentes plugins, se le pueden establecer ecualizadores, compresores, limitadores, puerta antirruidos, ¿sí? Pero aquí va una contra de la puerta antirruidos. Y la contra de la puerta antirruidos es que sí te va a reducir el ruido, te va a reducir el ruido ambiente, pero también ¿qué va a pasar? Cuando nosotros pongamos esta puerta antirruidos, va a reducir el ruido de tu voz, ¿sí? Si por ejemplo tú
hablaste bajito, así como así bajito, y empiezas a hablar así, la puerta de ruido no va a discriminar si hablaste fuerte, si hablaste bajito, a menos que sea una puerta de estas con inteligencia artificial que ya te ayuda un montón, ¿no? Pero si no fuera de estas puertas, muy rara vez las puertas anti ruido te van a ayudar, ¿no? Al 100%, o sea, sí te van a ayudar, pero también como todo filtro. El filtro, bueno, en este caso una puerta, no discrimina quién pasa a la casa o quién no pasa a la casa. Una puerta simplemente se abre y se cierra. Lo mismo pasa con una puerta de ruido. La puerta no discrimina si está dejando pasar una frecuencia aguda, si está dejando pasar una frecuencia media, si está dejando pasar una frecuencia grave. O sea, la puerta no va a discriminar eso. La puerta simplemente va a decir, ah, escucho ruido a tal threshold, a tal umbral, me abro. Ok, no escucho ruido, me cierro. Y si el umbral que me pusiste para que yo me cerrara es muy chiquito, obviamente voy a captar ruidos chiquitos. Ruidos grandes, más bien. Pero si es un ruido chiquito, me voy a cerrar. No va a discriminar si hablaste, si no hablaste fuerte, sino que se va a cerrar y va a tardar en abrir. Entonces, ese es lo malo de las puertas o supresores de ruido también conocidos. ¿Sí? Realmente las puertas o los supresores de ruido los recomiendo ya, como en mi caso, cuando tienes ruido extremo, ¿sí? Cuando vives en una avenida, cuando pasan carros a cada rato y no te dejan hacer grabaciones. Pero ojo, la puerta de ruido no va a servir, escúchalo bien, la puerta de ruido no va a servir como un aislante acústico, porque mucha gente dice, ah, es que ya le puse la puerta de ruido, pero ya con eso es suficiente, por ejemplo, para grabar una voz de, no sé, un cantante. No, realmente para grabar una voz a veces sí se necesita aislante acústico, a veces con tu misma reverberación que hagas en tu cuarto lo puedes hacer, ¿sí? Pero va a depender mucho, va a depender muchísimo de la cantidad de, de ruido que tengas, ¿sí? Porque si también tienes un ruido extremadamente fuerte, por ejemplo, una máquina, una, una aspiradora, por ejemplo, un refrigerador, un ventilador, pues obviamente la puerta de ruido no es mago. O sea, sí te va a ayudar, pero también se va a meter el ruido del ventilador, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo que cuando vayan a hacer tutoriales, cuando vayan a hacer contenido, jamás se les ocurra, jamás, grabar con el micrófono de la computadora, jamás. Porque el micrófono de la computadora, aparte de captarlos a ustedes, capta lo que es el ventilador o el refrigerante que tiene la computadora, el disipador de calor. Y sí se escucha, el disipador de calor se escucha perfectamente. Inclusive lo he logrado escuchar con un micrófono externo. O sea, imagínense cómo está esto, ¿no? Entonces, yo les recomiendo por eso siempre que se compren un micrófono ajeno a lo que es su equipo, ¿sí? Aunque sea USB, aunque sea de cable, de lo que sea, pero que tengan un micrófono externo para que no les falle, ¿ok? Muy bien. Entonces ya yo recomendaría realmente los supresores de ruido extremos cuando estamos en llamada telefónica. Por eso las compañías no tienen esta opción, como en Windows, ¿sí? Que nosotros podemos desactivar el supresor de ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se metería todo el ruido del cableado eléctrico de la línea telefónica. Las compañías sí tienen que tener estos reductores de ruido activados. Inclusive cuando tú mandas un audio de WhatsApp, WhatsApp te reduce ciertas frecuencias, te reduce muchos agudos, muchos graves y solamente te deja con los medios. Y de hecho,
la tasa de muestreo o la frecuencia de muestreo está muy baja, está como 20.000 Hz, ¿no? Por ahí. Y no está como me estás escuchando, que es el estándar, 32.000 Hz o 48.000 Hz, ¿sí? Que esa es la frecuencia de muestreo del sonido. Y la frecuencia de muestreo es, en pocas palabras, FM, para que no sea tan técnico, la frecuencia modulada va de 32.000 Hz a 44.000 Hz, ¿sí? Esa es la 32.000 Hz, perdón, es AM y 44.000 Hz es FM. Y ya 48.000 Hz y más arriba, va de 192.000 Hz, ya son frecuencias mucho más elevadas. Pero seamos honestos, el oído solamente va a escuchar a lo mucho 48.000 Hz, ¿sí? 32.000 Hz todavía, 20.000 Hz obviamente que sí. En nuestro oído escucha de 20 Hz a 20.000, de 20 Hz a 20.000, ¿sí? Ese es el rango que escucha nuestro oído, ¿sí? Nuestro rango frecuencial. Por eso cuando ya vamos perdiendo la audición, dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar estas frecuencias y pues obviamente aparece en la gráfica. Por eso existen los audiólogos y es muy importante, escúchalo bien. Si tú eres una persona que tiene discapacidad visual al igual que yo, es muy importante que cuides tu audición, que jamás descuides el tema del oído, porque el oído es muy importante para nosotros. Entonces, si nosotros nos exponemos seguido a ruidos fuertes, a sonidos fuertes, a estallidos, a cualquier cosa que implique sonidos fuertes, tal es el caso de una fábrica, tal es el caso de trabajando en la construcción, etcétera, híjoles, vamos a ir degradando poco a poco la audición. Si ya tan solo vivir en la ciudad, yo vivo en la Ciudad de México, y tan solo ya vivir en la ciudad que no se regulan los escapes de los carros, los decibeles que debe de emitir un carro, y cualquiera puede hacer que, dice que corre su moto y en realidad no corre, o sea, ruge más de lo que corre, o sea, aparenta algo de que no es. Entonces, cualquiera lo puede hacer y ya nos jodió los oídos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a exponernos a frecuencias muy elevadas de audición, ¿sí? Lo menos que nos podamos exponer, mucho mejor, ¿sí? Bueno, entonces si tú te expones a frecuencias elevadas de audición, puede que pierdas la audición o que la vayas perdiendo gradualmente. Entonces esto sí sería tal vez otro tipo de discapacidad. Y ese tipo de discapacidad no hay ahorita una operación en la que te puedan reconstruir las frecuencias que perdiste a lo largo de tu vida, ¿sí? Y esto es a lo largo de tu vida, o sea, la audición se va perdiendo conforme pasan los años, ¿no? Antes escuchabas, de chiquito escuchabas todo, ¿no? Y ahora que tienes, por ejemplo, yo escuchaba a, no sé, a 3 o 4 metros que ya venían familiar. Escuchaba sus llaves. Hoy en día ya lo escucho ya hasta que se acerca a la puerta. Y se sorprendían, ¿no? Me decían, ¿cómo sabes que ya viene tu familiar? ¿Cómo sabes que ya viene tu mamá? Porque ni siquiera estaba cerca. Ni siquiera estaba cerca. O sea, estaba a unos metros de distancia. Pero pues obviamente ese tipo de escucha, este tipo de frecuencias se van perdiendo conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Esta plática es muy importante porque también va a depender justamente de lo que vamos a hablar. Y es precisamente de cuando nosotros editamos audio, a veces a la voz se le tiene que quitar graves. Va a depender mucho de los gustos de cada quien, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta que mi voz se escuche muy aguda, bueno, no tan aguda al punto de chillar de agudo, ¿no? Porque también los agudos saturan, pero
que no se escuche tan grave, ¿sí? Pero va a haber gente que le guste más su voz grave porque le va a dar presencia y está bien, está chévere, ¿no? Por ejemplo, una mujer no necesita que su voz tenga graves, ¿no? Ella necesita que su voz tenga medios, muchos medios a veces, depende, sí, también, porque hay mujeres que hablan muy grave y muchos agudos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, yo, que soy hombre, necesito, en base a a mi molde, como ya ecualicé mi voz, necesito pocos graves, un poquito de medios, no mucho, porque mi voz de por sí es muy, ¿cómo se podría decir? Tiene muchos medios, ¿sí? Pero eso sí, necesito agudos. Y lo que me ayudó y lo que te puede ayudar, si tú todavía eres niño, lo que te puede ayudar, porque sé que me siguen personas menores de edad, lo que te puede ayudar es que te grabes de niño y que tengas un panorama de cómo es tu voz desde niño, desde chiquito. Y en ese panorama basarte para ecualizarte ahora de grande. O sea, esto es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia tenemos todavía grabaciones de mi voz cuando estaba chiquito. Y en esas grabaciones a veces me baso para hacer cierta ecualización. Otra de las cosas que también vamos a requerir va a ser lo siguiente. Dime un segundo, voy a hacer esto. Y lo que vamos a requerir es tener un entorno tranquilo de grabación. Voy a cerrar la puerta. A propósito, la dejé abierta para a ver si se metía algún ruido en el micrófono, que creo que sí se metió. Voy a cerrarla. Y como pueden escuchar, ya en este momento el ruido desapareció, ¿sí? No desapareció del todo, pero desapareció. Y el secreto de todo esto también es saber distinguir los entornos donde grabas. ¿En qué entorno estás grabando? ¿Estás grabando en un entorno tranquilo? ¿Estás grabando en un entorno donde hay carros, eh, donde hay motocicletas pasando, niños pasando, etcétera? Entonces estás grabando ahí. Tienes que analizar todo eso y en base a eso tomar una decisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? Después de todo lo que les platiqué. Existen técnicas justamente para editar audio, existen técnicas de edición de sonido, existen técnicas de ecualización, de compresión, de limitadores, etcétera, enfocadas para voces y también enfocadas para instrumentos musicales, ¿sí? Pero estas técnicas, y esto es un mito, que cuando me lo dijeron que era un mito, dije, ay, no, pues gracias por abrirme los ojos, pero estas técnicas no son obligatorias. Sí, tú puedes trabajar tranquilamente con tu micrófono sin editar, sin hacerle nada, inclusive sin activarle lo que es la puerta de ruido. Puedes trabajar así. Pero ¿cuál va a ser el contra de trabajar sin la puerta de ruido y sin los filtros? La contra va a ser la siguiente. Si tú tienes una voz extremadamente aguda, si no se le quitan estas frecuencias agudas, a veces lo que da la sensación es de que estás gritando, ¿sí? A mí me pasa, bueno, me pasaba con algunos de los videos que están en el canal, que cuando yo grababa me daba la sensación de estar gritando, de estar diciendo, ay, que creo que sí estoy gritando. Entonces, la ecualización lo que te da es justamente cambiar la dinámica del sonido y que esa dinámica sea más regulable, ¿sí? Es decir, empujar el sonido a tu favor y que el sonido no te domine.
Volvemos al tema del agua. El agua puede estar sucia, el sonido igual también puede estar sucio, el micrófono puede estar metiendo un ruido que es desagradable y que lo tenemos que evitar a como de lugar. Y ese ruido puede que incomode, pero a la vez no. O sea, va a haber algunas personas que son más sensibles y que va a decir, oye, ¿sabes qué? Tu micrófono está metiendo ruidos. Entonces, un ecualizador bien trabajado lo puede eliminar, no del todo, pero sí atenuar ese ruido, ¿sí? Buscar la frecuencia donde está ese ruido y eliminarla con el ecualizador. El ecualizador va a ser como un bisturí, va a ser como un bisturí muy fino, así como un cirujano opera solamente una parte del cuerpo, el ecualizador va a ser lo mismo. Va a ser un bisturí finísimo que va a operar diferentes frecuencias finas, ¿sí? Muy finas, ¿ok? Y estos ecualizadores normalmente los utilizan los ingenieros de sonido y las personas que trabajan con artistas, y sobre todo ellos, los artistas tienden a utilizar estos ecualizadores para quitar ciertas frecuencias que no favorecen a la canción. Hay artistas, por ejemplo, como Bad Bunny, que a Bad Bunny le tienen que quitar muchos medios porque su voz y sobre todo el carisma que le mete y todo esto es una voz muy pituda, muy picuda, ¿sí? Entonces se le quitan esas frecuencias y se le atenúan esas frecuencias para que no se escuche muy feo a la hora de que está cantando. A veces esta ecualización se hace en vivo, ¿sí? Cuando el artista está cantando en vivo se hace esa ecualización. También va a depender mucho del presupuesto que le invierte el artista a la hora de estar trabajando con los ingenieros de sonido, ¿sí? Porque ecualizar en vivo, poner todos estos filtros en vivo a veces sí está complicado, ¿no? Porque a veces el ingeniero tiene que estar ahí decidiendo a ver qué frecuencia está, no, esta frecuencia está molestando, esta frecuencia está haciendo feedback, esta frecuencia no encaja con esta canción y establecer diferentes presets, ¿sí? Los presets son moldes, son como los moldes de un dentista a los cuales ya moldeaste previamente y ya sabes que tu voz se debe de escuchar así, que no hay más, ¿ok? Y eso normalmente lo hacen los editores de sonido o los ingenieros de sonido. Pero aquí va un detalle, esto a veces cuesta un poquito caro contratar este tipo de servicios. Entonces, ¿qué es lo que queda? Tomar un curso de edición de audio, tal vez, si le quieres dar más presencia a la voz, ¿ok? Pero esto yo te lo recomiendo cuando ya tengas una cantidad de suscriptores más elevada. Porque al tener una cantidad de suscriptores más elevada, vas a requerir más infraestructura, ¿sí? Más presupuesto, más todo, ¿sí? Inclusive este año nosotros cerramos el contrato con una empresa que nos está creando una página web. Entonces se cerró el contrato y ya nosotros tenemos ya página web, tenemos un servicio de streaming 24/7. O sea, eso ya va a depender mucho hacia el público que vayas dirigido y si realmente el público está valorando tu trabajo y tu concepto. ¿Ok? Entonces, si tal vez tú vas empezando como creador de contenido, puedes empezar con lo que quieras. ¿Sí? Así tengas un micrófono barato, obviamente un micrófono que suene bien. Ya en algún video yo les conté que me compré un micrófono de Steren de 500 pesos. 500 pesos que realmente yo dije, ay, bueno, pues vamos a... en realidad lo compré para experimentar. Yo dije, bueno, voy a comprarlo. Y salió una verdadera basura. Este micrófono fue horrible. No, no, no. Ya ni mejor, ya ni contarlo vale la pena, ¿no? Entonces, cómprese un micrófono sí barato, pero que realmente les dure y que realmente cuando estén utilizándolo, lo aprecien su sonido.
Y esa es la clave fundamental, apreciar el sonido del micrófono. ¿Y cuál es el significado de apreciar el sonido del micrófono? Que suene bien. ¿Cómo suena un micrófono barato versus a un micrófono, eh, o sea, un micrófono chafa, me refiero a un micrófono más o menos barato, así como está sonando este micrófono? Un micrófono barato y chafa le hacen falta frecuencias, ¿sí? Le hacen falta frecuencias eh, sobre, o sea, por ejemplo, mi voz tiene muchos agudos, pero si yo le activara en este momento, es más, lo voy a hacer para que ustedes chequen cómo se, cómo se escucharía un micrófono barato. Voy a hacer algo aquí para que ustedes eh, chequen esto. A ver, bueno, creo que ahorita no lo voy a poder hacer, pero eh, creo que sí. Ahí está, perfecto. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, vamos a ver. Así se escucha un micrófono chafa, un micrófono barato, así como están escuchando en este momento mi voz. Se escucha así como el reductor de ruido de Windows. Entonces, si a ustedes les venden un micrófono que cueste 500 pesos o menos de, de $100, es un micrófono que realmente hay que tenerle sus dudas y no hay que confiarse de ese micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, pero realmente este sonido yo lo utilizaría más para reuniones de trabajo, o sea, no lo utilizaría como para crear contenido, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, quita frecuencias que realmente le quitan presencia a la voz, ¿sí? Estos reductores de ruido son útiles para reuniones de trabajo, para conferencias, ¿sí? Que equivalgan que el sonido se reduzca un montón, pero un montón, ¿sí? Ahorita, inclusive creo que se redujo el eco, ¿sí? El eco que, que hace el sonido, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a teclear en la computadora a propósito para que ustedes chequen, sobre todo, cómo se escucha la computadora, ¿ok? Ahí estoy tecleando. Y casi ni siquiera se escucha que estoy tecleando, ¿no? Y bueno, si es que ni se escucha.
O sea, imagínense lo que hace este reductor. O sea, este reductor es muy invasivo, este reductor de ruido de Windows. Por eso a mí no me gusta activarlo. Ahora, si así suena el micrófono que les están queriendo vender, yo les recomiendo que no se compren un micrófono que valga menos de $100, ¿sí? Menos de $100, ¿ok? Porque estos micrófonos sí prometen mucho, prometen que te van a dar una buena respuesta de sonido y todo esto, pero realmente también hay que juzgar lo que es la calidad de materiales, la calidad de ensamble, ¿sí? Y cómo están ensamblados estos micrófonos. Ahorita todavía escuchan mi voz, pero no la escuchan como antes, ¿cierto? Y eso, aunque no lo crean, influye mucho, ¿sí? Cuando nosotros creamos contenido, se escucha bien, pero se escucha como si estuviera grabando con una computadora de los años 80 o 90, ¿no? O como este efecto de cinta. Y ahí reduce frecuencias muy importantes en el sonido. Se escucha como grabadora de cinta, de cassette, ¿no? Y con decirles que, que las grabadoras de cinta se escuchan mucho mejor que esto, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, sinceramente, que compren buenos micrófonos, ¿sí? Voy a regresar en este momento a mi voz original y ya vamos a pasar a otro tema que es justamente el aislamiento y los entornos de sonido y cómo microfonearte de manera correcta. Sí, toda esta explicación la hago porque hay muchos mitos sobre el sonido, mitos que debemos de quitarnos. Entonces, uno de estos mitos es que cuando vamos a crear contenido, tengamos espumas acústicas o una sala acustizada, sí, que tenemos que tener un montón de paneles acústicos para poder crear contenido, y esto es falso, ¿sí? O sea, sí podemos tener estos paneles de sonido, podemos inclusive contratar este servicio que nos mandan instalando paneles con ciertas frecuencias, con ciertos hertz, con ciertos kilohertz, ¿sí? Y sobre todo, em, hacer esto nos va a ayudar mucho a reducir ciertas reverberaciones que tiene el lugar, ¿sí? O el espacio. Pero a veces las reverberaciones realmente cuando creas contenido no importan mucho. O sea, sí va a importar, obviamente, si tú grabas en una iglesia, ¿no? Un lugar tipo iglesia con mucho eco, pero por lo general las reverberaciones que tienen nuestras casas, nuestros departamentos, no son suficientemente potentes como los ruidos ambientes urbanos, ¿no? Los ruidos ambientes urbanos me refiero cuando corre una moto, dice que corre, ¿verdad? Realmente se escucha más alto de lo que jala, ¿sí? Entonces, el sonido es más alto de lo que corre, ¿no? Entonces, realmente no es que corra mucho una moto, eh, pero eso sí va a influir muchísimo cuando nosotros estemos, ahora sí que utilizando estos, em, bueno, cuando estemos grabando. Pero la reverberación, como tal, el eco, tal vez sí va a influir si estamos en una sala muy grande, ¿sí? Tal vez tenemos una casa grande, pero nuestra recámara es muy grande y no tiene tantas cosas de aislamiento, o sea, no tiene ropa, no tiene cajas, las cajas aíslan muy bien el ruido, no tiene una puerta gruesa, ¿sí? Una puerta gruesa como las de antes. Hoy en día las puertas de madera las están haciendo muy pequeñas, ¿sí? La madera sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo para aislar el sonido, ¿ok? Bueno, ahorita dejé a propósito mi voz así para que ustedes escuchen. Y de hecho así se escucha una llamada o una videollamada de WhatsApp. No me lo van a negar, así se escucha. Y realmente, pues es obvio, ¿no? Es una llamada de WhatsApp, pierde calidad, ¿sí? Pero nosotros que vamos a crear contenido, a veces sí nos funciona esto, pero a veces no. Por ejemplo, cuando vamos a hacer demostraciones, cuando, por ejemplo,
eh, no sé, vamos a hacer un tutorial de cómo tocar un instrumento. Esto no nos funciona. Este reductor tan extremo de sonido no nos funciona. Cuando vamos a hacer oratoria, como en este momento la plática que estoy dando, que no vamos a hacer situaciones prácticas que equivalgan a enseñar a tocar un instrumento, funciona perfectamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo toco el piano, aquí con este micrófono y con este reductor de ruido, distorsiona muchísimo, muchísimo. Me ha tocado profesores que no saben desactivar estos reductores de sonido y no saben cómo distorsiona el sonido. O sea, es cañón cómo se distorsiona en el Zoom. Y eso que el Zoom también tiene su reductor de ruido. Entonces, agréguenle tantito que el reductor de ruido de Windows está activado, el del Zoom está activado, y cuando detectan ruido fuerte, se abre, pero cuando no detectan ruido, se cierra. Entonces, esa apertura genera ese tipo de distorsión horrible. Y la verdad es algo que sí molesta, ¿no? Eh, He visto a profesores de música hacerlo con este reductor de ruido activado y obviamente que cambia el sonido muy fuerte, muy, muy potente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo nivelamos, ¿ok? Muy bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a desactivar lo que es el reductor de ruido, porque aunque estamos en oratoria, me gusta más que se escuche el micrófono como se estaba escuchando antes, así que lo voy a desactivar. Ahí ya estamos, otra vez ustedes y yo. Eh, en este caso, eh, creo que ni se activó, no sé. Ahorita lo voy a checar. Ok, porque creo que ni se activó. Eh, lo van a checar ustedes en la grabación, pero más o menos ya han escuchado, porque en otros videos también lo he explicado, lo que es el reductor de ruido de Windows y cómo elimina ciertas frecuencias, ¿sí? Frecuencias que a veces no es necesario que elimine. Les digo, tal vez para oratoria, para cuando estamos grabando, sí funciona, ¿sí? Funciona perfecto, porque no necesitamos que se meta el ladrido del perro, no necesitamos que se meta el sonido del ventilador, nada. Necesitamos que el audio esté totalmente limpio para seguir conversando, seguir charlando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver las técnicas de aislamiento acústico. Si tú quieres aislarte de manera acústica, tal vez vas a grabar un spot publicitario y no tienes un cuarto aislado, que yo recomendaría que si va a ser ya algo a nivel profesional, eres locutor, sabes doblar o vas a hacer doblaje, yo te recomiendo que no te quedes con el aislamiento de la casa, ¿sí? Sino aspires a comprar más accesorios para aislarte acústicamente. Ahí sí lo recomiendo. Si haces covers, si cantas, etcétera, yo te recomiendo que eh, te aísles perfectamente, ¿sí? Ahora, no te puedes aislar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Vamos a utilizar lo que es una técnica de microfoneo. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de microfoneo? Colocar el micrófono justamente delante de nosotros para poder grabar. ¿Ok? Y si nosotros vamos a grabar frecuencias muy graves, nos podemos pegar inclusive al micrófono. ¿Sí? Nos podemos pegar al micrófono para poder nosotros grabar frecuencias graves. ¿Sí? ¿Cómo debe de estar el micrófono respecto a nuestra boca? En este caso les voy a describir el micrófono que tengo. Ya el micrófono le hicimos una reseña en el canal de YouTube. Sí, tiene una reseña ahí por si la quieren ir a ver. Es una reseña bastante corta. Y es un micrófono que
funciona para todo tipo de cosas, ¿sí? Pero en especial funciona para podcast, funciona para crear contenido, pero en específico para podcast, ¿ok? Entonces, si yo voy a grabar y mi voz tal vez es muy grave, me puedo pegar un poquito el micrófono porque ahí no, no satura, ¿ok? Entonces, si tal vez voy a grabar una locución un poquito grave, me puedo pegar sin ningún problema y puedo grabar así. Y esta es una técnica de microfoneo que funciona mucho, ¿ok? Pero funciona solamente en voces graves, ¿sí? Porque si yo empiezo a elevar la voz, ¿sí? Como hace rato que elevé la voz, se va a empezar a escuchar muy saturado, muy distorsionado. Ok, entonces lo primero que yo debo de hacer para grabar frecuencias graves, para grabar, por ejemplo, un spot publicitario, lo primero que yo debo de hacer es acomodarme bien en mi punto de grabación. No moverme, no desplazarme. En el caso de que yo tal vez vaya a crear contenido y mi voz sea muy grave. Entonces ahí sí necesitaría un brazo para micrófono, un bracito que me esté apuntando, ¿sí? Directamente que me esté apuntando hacia mi persona para que yo pueda grabar a esta distancia, ¿sí? Y ahí no va a afectar mucho a lo que es la grabación, ¿ok? Vale. Nosotros tenemos, para las personas que alcancen a ver un poquito, tenemos en el audio, voy a grabar un poquito así para que ustedes chequen la diferencia, ¿sí? Nosotros en el audio tenemos unos medidores de señal. Estos medidores de señal se llaman búmetros, al igual que nosotros tenemos el barómetro para medir la presión de las llantas, tenemos la cinta para medirnos. En el audio se mide en decibeles, ¿sí? Entonces, para nosotros poder medir cuántos decibeles está pasando por el audio, nosotros vamos a tomar como referencia estos búmetros o estos medidores de señal, ¿ok? Pero también vamos a tomar en cuenta lo que es la ganancia. Y la ganancia es justamente cuánto está saliendo de sonido, ¿sí? Mi sonido con respecto al sonido ambiente, ¿ok? En este caso, mi voz está a un nivel muy bajo. Estoy tratando de hablar lo más bajo que se pueda, pero también sin descuidar la parte de los graves, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy, em, yo estoy en este momento manualmente y con las herramientas que tengo aquí en el OBS controlando mi rango dinámico, ¿sí? Mi voz en este momento estoy tratando de que sea un nivel que no sature, o sea, yo lo estoy haciendo a nivel manual y que tampoco me vaya tan a los extremos de perder mi voz. Para esto se requiere técnicas de vocalización previa, por eso ahorita me están escuchando frío, ¿no? Eh, Cuando yo hice la audiodescripción, no sé si se acuerdan, en algún punto les comenté mi historia de que yo hice la audiodescripción de la miniserie La luz que no puedes ver. Me comentaron eso, me dijeron, mira, si tú vas a hablar grave, pégate al micrófono, pero si tú vas a hablar agudo, no te despegues del micrófono, ¿ok? Esta es una técnica que funciona solamente para voces graves. No me estoy pegando al micrófono tan, em, tan pegado, o sea, es decir, que mi boca toque el micrófono, pero sí me estoy pegando a una distancia como de 1 o 2 centímetros, ¿sí? Y de hecho me puedo acercar más. Miren, ahí estoy un poquito más cerca. Y no me estoy pegando al antipop, no me estoy pegando al micrófono, simplemente estoy pegando un poquito más mi boca para hablar, ahora sí que enfrente de ti, ¿sí? Hace un rato estaba más o menos atrás de ti, ¿sí?
suponiendo que el audio lo estamos comparando con video. Pero ahorita estoy hablando en un primer plano. Es decir, mi voz se está escuchando en un primer plano. Por eso, cuando se hacen documentales, se hacen videos, normalmente a los artistas o a los actores de doblaje o a los narradores de ese documental, se les pide que si van a hablar grave, que se peguen así más o menos, para que se alcance a captar las frecuencias graves. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de los documentales, no sé si han visto los de History Channel. History Channel, ¿sí? Bueno, pues el narrador, lo que nos comentaba nuestro profesor cuando estábamos estudiando el diplomado en sonido, nos comentaba que el narrador tenía una voz súper, súper grave, muy grave, y que cuando estaba narrando tenían que utilizar esta técnica para que su voz, en este caso grave, se escuchara clara, ¿sí? Porque como él tenía una voz muy grave, muy, muy grave, se tenía que escuchar de manera clara y no podía fallar en esto porque es un trabajo para televisión, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros, volviendo al tema del sonido, tenemos esta capacidad de medir el sonido a través de estos búmetros. Y estos búmetros lo que nos indican es el menos cero es peligroso, en este caso, un valor negativo, porque ahí es cuando ya entra la llamada saturación. ¿Ok? La distorsión y la saturación no es lo mismo. ¿Ok? Pero esta es una técnica de grabación si tu voz es extremadamente grave. Ahora, si tu voz es extremadamente aguda como la mía, o sea, que habla muy fuerte, que tiene un rango dinámico muy alto, no es recomendable esta técnica, para nada es recomendable esta técnica, pero lo que sí es recomendable, muy recomendable, es que el micrófono esté posicionado enfrente de nosotros, ¿sí? Pero que no nos peguemos tanto, ¿sí? Porque si empezamos a gritar, va a pasar que ahí vamos a distorsionar, ¿sí? Vamos a distorsionar mucho. Ahorita bajé la voz por eso, ahorita estoy hablando como si fuera un funeral o algo así, ¿no? Estoy hablando bajito, estoy hablando tranquilo, ¿sí? Porque quiero que escuches cómo la voz se proyecta así, ¿no? Ahora voy a hacerme poco a poco para atrás, ¿sí? Voy a hacerme para atrás y vamos a estar viendo la posibilidad de hablar un poquito más fuerte. Y si se dan cuenta, si no me despegaba, empezaba a saturar. ¿Se dan cuenta? Y ahorita ya estoy hablando a mi tono normal, ¿sí? Esa es una técnica súper, súper efectiva de grabación. Ahora, si yo hablo agudo, como yo estoy hablando ahorita, posiciono el micrófono de tal forma que quede justo a unos 1, 2, 3, 5 centímetros de mi boca y a un puño de distancia. Es decir, que el micrófono esté a un puño de distancia de mi boca. Por eso es muy importante que cuando vayas a comprar un micrófono que tenga una base, ¿sí? Que tenga una base y que esa base se pueda dirigir, ¿ok? Ahora, ¿la ganancia cómo debe de estar? La ganancia puede estar, o sea, puedo hablar yo así, pero la ganancia puede ir disminuyendo. Por ejemplo, si yo vuelvo a la técnica de cuando las voces están extremadamente graves, puedo bajar la ganancia de mi micrófono. Ok, esta no es esta. Ok, puedo bajar la ganancia y me puedo pegar un poquito más al micrófono. Ok, porque ahí ya no estoy saturando y en este caso me acomodaría el micrófono un poquito más
un poquito más arriba, de acuerdo a mis necesidades. Ok, en este caso si voy a grabar un spot y ese spot va a ser un poquito grave, ¿sí? Las frecuencias van a ser un poquito graves y pues bueno, las frecuencias que voy a emitir van a ser graves. Ahí sí es recomendable que yo baje el volumen, ¿sí? Pero en cambio si yo me quito del micrófono, pues obviamente el volumen va a disminuir porque pues al tener menos ganancia del micrófono y al hablar un poquito más fuerte alejado del micrófono, obviamente se va a perder un poquito de calidad del sonido. En este caso, ahí tengo la ganancia. Ahí tengo la ganancia bajita, es decir, la ganancia va a ser el volumen. En el sonido se le conoce como ganancia, pero tú lo puedes ver como volumen, para más sencillo, ¿sí? Entonces ahí lo tengo bajo e inclusive ahí me puedo pegar un poquito más, sin saturar. Y en base a eso yo le puedo bajar. Pero para eso existen también los limitadores y los compresores que te andan haciendo esta chamba, ¿sí? Tú puedes grabar un spot así, bajito, obviamente cuidando que no sature tu voz, cuidando tu rango dinámico e inclusive ya podría hablar un poquito ya más a mi tono natural. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Tiflo Academy, muy pero muy buenas tardes. Vamos a estar en vivo, vamos a estar en directo, pero con esta ganancia sí, ¿ok? Y si le voy bajando más, pues obviamente va perdiendo volumen, mucho volumen, pero me puedo pegar más al micrófono. Ahí estoy casi ya rozando con mi labio el antipop y esto no es bueno porque vas desgastando lo que es el antipop. Ok, entonces lo mejor es sí tener una distancia prudente, pero también una ganancia prudente para que puedas grabar bien. Ahí está. Esta es una ganancia prudente para que puedas grabar bien voces graves. Pero si yo le subo a la ganancia, empieza a subir. Empieza a subir y se empieza a alterar el rango dinámico del sonido. Y ahí estamos en una ganancia equilibrada, en una ganancia correcta. Ahora voy a subirle para hablar a mi tono normal. Y pues bueno amigos, ya estamos ahorita hablando al tono normal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo recomendable cuando ya vayas a grabar? Primera técnica, lo que vimos, la técnica de graves. Si tu voz es muy grave y vayas a grabar una narración, acércate al micrófono. Pégate, pero con la ganancia al mínimo. ¿Ok? También con la voz al mínimo, ¿no? Porque si empiezas a gritar, empiezas a hablar de manera efusiva, como ahorita lo estoy haciendo de manera aguda, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a saturar. Y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, una vez que yo bajé la ganancia, dije, bueno, pues ya voy a empezar a hablar a mi tono normal, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que seguiría? Lo que seguiría de aquí es buscar un buen aislamiento de reverberación. Si a ti no te gusta la reverberación que emite tu recámara, tu cuarto, que realmente te digo, eso tal vez no es importante. O sea, la gente no va a decir, oye, se escucha mucho eco porque no estás grabando desde una iglesia. Ahora, si tú vas a grabar, esto es muy importante, ¿eh? Si tú vas a grabar contenido religioso, de Dios, de Jesucristo, etcétera, puedes tú, si vas a grabar una iglesia, normalmente lo que se recomienda son micrófonos de solapa, ¿sí? Los micrófonos de solapa son micrófonos muy económicos, muy baratos, y estos micrófonos van en tu pecho. ¿Por qué? Porque ahí sí requieres que se capte tu voz en primer plano, ¿sí? No requieres que se capte tu voz en segundo plano, requieres que se capte en primer plano la voz y posteriormente pues ya en segundo plano tal vez puede ser lo que es la MIS, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí requerirías un micrófono de estos de solapa si es que tú vas a dar algún discurso o eres el sacerdote de una iglesia o tal vez eres el pastor de una iglesia, te puede servir estos micrófonos más que los dinámicos o los de condensador, ¿sí? Los dinámicos sí te pueden servir,
Pero volvemos a lo mismo, ahí sí se va a meter mucha reverberación. Aunque no van a captar mucho, porque cabe destacar que los micrófonos dinámicos no captan tanto, ¿sí? Pero los de condensador sí. Entonces los dinámicos no van a captar mucho, ¿ok? No van a captar mucho ruido, pero los de condensador sí. Entonces yo te recomiendo que en estos casos tengas en cuenta que si quieres captar tu voz en primer plano, literal, o sea, que no se escuche nada más, como los de televisión, un micrófono de solapa te puede servir. Pero yo un micrófono ya dinámico, etcétera, como los que tenemos ahorita, sirven más para podcast en casa, ¿sí? Yo creo que no sirven para otra cosa más, sirven para eso y se acabó, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de aislamiento acústico. ¿No tienes cómo aislarte? Ok, muy bien. Entonces, ya dijimos que la madera es un material aislante. Dijimos que la madera nos puede servir para aislarnos muy bien. Aislar sobre todo el eco que tenemos en casa, ¿sí? Ya que en casa sí tenemos mucho eco. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hablamos, se escucha eco, 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 eco. Entonces, si nosotros grabamos en un entorno con mucho ruido, es decir, nosotros tenemos que conocer en qué entorno grabamos, en qué horario grabamos, ¿sí? Obviamente no vamos a grabar en la noche una canción, no vamos a cantar en la noche porque si no viene la policía, ¿no? O sea, a la gente muchas veces no les va a gustar, sobre todo aquí en la ciudad. En provincia todavía se acepta, ¿sí? Pero en ciudad a la gente no le va a gustar que a las 3 de la mañana hagas ruido, ¿no? Te pongas a cantar, te pongas a grabar contenido, inclusive que hables, ¿no? Si tu voz es muy, muy potente, eh, ya pues obviamente cuando estamos durmiendo y todo, pues no se escucha, ¿no? O sea, se escucha, pero no se escucha como quisiéramos, o sea, se escucha eh, muy, muy potente, o sea, no es como de que, o sea, a falta de ruido, la gente percibe más cosas, ¿sí? El ruido de la ciudad, por ejemplo, ahorita está evitando que mi voz se escuche en el edificio. Pero si todo se quedara callado, probablemente mi voz se escuchara. Y habría gente que me diría, oye, ¿sabes qué? Bájala tu voz, estás grabando a altas horas de la madrugada. Sí, pero porque tampoco tenemos una cámara acústica. Y estas cámaras acústicas justamente lo que evitan es que se meta el sonido y que el sonido traspase las paredes. Una ley básica del sonido y de psicoacústica es que los bajos traspasan paredes, ¿sí? Tú puedes estar a 10 metros o a una calle de distancia de un lugar. Puede haber una fiesta, puede haber una reunión y tal vez no vas a escuchar la canción completa. Pero lo que vas a escuchar cuando llegas a esa fiesta o cuando estás llegando, vas a escuchar cómo retumban los bajos. Vas a escuchar, por ejemplo, tun, 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 tun. ¿Ok? Vas a escuchar las frecuencias bajas, ¿sí? Y vas a escuchar las frecuencias un poquito altas. Por ejemplo, puede que alcances a medio escuchar los platillos de la batería, si es que hay una banda en vivo, o si es que hay una canción sonando, pues también lo puedes alcanzar a escuchar. Va a depender mucho del sistema de sonido que tengas o que tenga la fiesta. Por eso la música electrónica requiere a fuerza, a fuerza, a fuerza un altavoz que tenga bajos. Si yo pongo música electrónica ahorita en mi computadora, no la voy a apreciar tanto como si tuviera bajos, ¿sí? Si tiene bajos, esa música me prende, ¿sí? Me genera un éxtasis para bailar, ¿ok? Entonces, la música electrónica tiene que tener sí o sí bajos. Todavía la música lírica, la música que tiene letra, no tiene que tener bajos. Por ejemplo, la salsa, la cumbia, el reggaetón, Bad Bunny. Sobre todo Bad Bunny no tiene que tener bajos. No, no, no. Si ya con escucharlo en una computadora, pues ya
ya luego identificas que es el vato, ¿no? Entonces, eh, no necesitas bajos, como en la música electrónica. Todavía un poco el reggaetón sí necesita bajos, pero no es obligatorio. O sea, tú puedes poner una radio que no tenga bajos y poner reggaetón, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver justamente eso. Si nosotros no tenemos una cámara acústica, hay que ver realmente en qué entorno vamos a grabar y a la hora que vamos a grabar. Por lo general, en este caso, en mi caso, ¿no? Voy a hablar de mi caso. Como es una avenida aquí, el horario más transitado es a las 9, 10 de la mañana, ¿ok? Y como a las 12 del día se calma un poquito la situación, pero a la 1 vuelve a regresar. Regresa el tráfico y mucho peor, a las 6 de la tarde o 7 de la noche, que mucha gente ya está corre y corre para regresar a la casa, em, sobre todo porque hay oficinas y hay que conocer muy bien qué hay a tu alrededor, ¿ok? ¿Cómo que qué hay a mi alrededor? Sí, si en mi caso, por ejemplo, hay una avenida, ¿qué hay en esa avenida? Hay oficinas, hay lugares de trabajo, hay lugares donde la gente tiene que huir literal para ir a su casa porque si no el tráfico le agarra. Sí. Entonces, ubicar los horarios estratégicos para grabar. Obviamente, por más que ubiquemos los horarios estratégicos, a veces estos horarios nos pueden fallar, ¿sí? Por alguna situación, alguna contingencia que haya en casa, en este caso en la avenida, pero también aparte de los horarios estratégicos tenemos que conocer los entornos donde vas a grabar. En este caso, ¿cuál sería un entorno? Por ejemplo, una recámara. Una recámara sería un entorno favorable porque en las recámaras, por lo general, hay aislamiento acústico. ¿Y cuál es el aislamiento acústico? Una cama, por ejemplo, las camas tienen aislamiento acústico. ¿Qué más aísla acústicamente? La ropa. Ese es un ambiente favorable. La recámara. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué voy a hacer en este momento? Vamos a hacer algo para evitar el eco. ¿Tienes closets con ropa? Sí. Abre las puertas. La madera, como ya habíamos mencionado, hace un efecto aislante. ¿Sí? Aísla lo que es el eco. Aísla lo que es el sonido. En este caso, ya abrí una puerta y como pueden ver, como pueden escuchar, más bien, cambió el sonido completamente. ¿Sí? Todo el sonido que se estaba escuchando antes, este eco que teníamos invasivo, cambió completamente. Y el eco se puede seguir evitando abriendo otras puertas. Por ejemplo, aquí voy a abrir otra. Esta la voy a abrir a la mitad. Ahí está. Y ahí ya se evitó un poquito el eco. ¿Sí? Sigue habiendo eco, pero no tanto eco. O sea, esto es útil sobre todo cuando vas a grabar doblajes o alguna situación que equivalga que no se puede meter ningún tipo de eco. ¿Sí? Esto es totalmente personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Que esto obviamente si tú te dedicas al mundo de la grabación, no lo puedes utilizar con un cliente para grabarle sus cosas, ¿no? O sea, esto te puede servir a ti a nivel personal, ¿no? Obviamente ahorita abrí dos puertas, pero se puede abrir más todavía, se pueden abrir más puertas aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí ya abrí otra puerta, ahí está otra puerta, ahí está. Entonces ahí ya se abrió otra puerta, se puede aislar, ahí está totalmente aislado, ¿ok? Muy bien amigos, entonces espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido mucho, que me haya dado a entender y pues este sería el último video que haría sobre
creación de contenido, ¿sí? Ya un video más no creo hacer, pero digo, espero que les haya servido, espero que les sirva, espero que les guste este video. Y si quieren saber más técnicas del sonido, déjenmelo saber en los comentarios porque vamos a estar haciendo más videos sobre esto, ¿sí? Estas son técnicas de sonido semi profesionales de aislamiento acústico, ¿eh? Las demás técnicas que les revelé sí son profesionales, lo que son, eh, lo que es la técnica de microfoneo, ganancia, etcétera, estas sí son profesionales, pero realmente las técnicas de aislamiento acústico son semiprofesionales, pero de que te pueden servir para hacer algún spot, para grabar, te pueden funcionar. Así que ya sabes, nos vemos en un siguiente video. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle like. Esto nos apoya muchísimo a la hora de estar grabando contenido. Gracias y nos vemos en un siguiente video. Saludos amigos, bye bye.